al doctor Francisco Chávez. Francisco es bioquímico, licenciado en bioquímica de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana, Cuba, y obtuvo su doctorado en Ciencias Biológicas, mención Microbiología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Francisco, bueno, no solamente tuvo muy buena disposición en participar de los coloquios cuando lo invitamos, sino que también en nuestro contacto en la Sociedad de Microbiología de Chile, él es director de la sociedad, nos ha ayudado mucho en cuanto a difusión, en cuanto a obtención de fondos, en cuanto a remecer un poco a la directiva para que nos hagan caso desde Santiago. Entonces, ha sido un gran apoyo para el desarrollo de estos coloquios y ha tenido una muy buena disposición en participar de ellos también. Entonces, por eso le agradezco su presencia aquí, porque son días ocupados para todos. Él es miembro, como les comentaba, de la Sociedad de Microbiología de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Bioquímica y Biología Molecular, miembro de la American Society for Microbiology y es director de la Sociedad de Microbiología de Chile. Es revisor de artículos científicos de algunas revistas como PLOS ONE, BMC Microbiology, BMC Biotechnology, Biological Research, Applied and Environmental Microbiology. Algunos de sus intereses, que son amplios: el estudio de metabolismos, fisiología y la patogenicidad bacteriana desde una aproximación holística, que creo que va a ser un poco lo que nos va a presentar hoy, integrar muchos conceptos dentro de estos procesos. Bioinformática y estudio de modelamiento matemático, diseño de novedosos antibióticos y probióticos, y estudio de los microbiomas o genomas microbianos de diversas comunidades ecológicas. El día de hoy nos va a presentar el título de su presentación es Modelos animales simples para el estudio de patógenos bacterianos. Exacto. Qué bueno, ya. Es un poco diferente. Ok, gracias. Bueno, gracias a todos por participar acá. Es realmente un placer, digamos, yo me siento partícipe del agradecimiento, digamos, como Sociedad de Microbiología, de tratar de impulsar que los coloquios no solamente se hiciesen en Santiago. Un intento mucho tiempo de tratar de empezar en Valparaíso, como llevan ya casi 10 años en Valparaíso, y la idea era que también que la sociedad chilena de Santiago, digamos, es como la idea. Ustedes imagino que lo viven en carne viva, entonces yo creo que es una iniciativa muy bonita. Esto que se pueda transmitir es mucho mejor, digamos, con muchas más personas, así que agradezco la invitación a ti, a Alejandro, a María José también, que también está en todas estas coordinaciones, así que mientras yo esté en el directorio voy a apoyar esta causa. Creo que vamos a empezar el año que viene con coloquios también en Antofagasta, ya serían 4 regiones, en 4 ciudades en Chile que tienen los coloquios, que me parece que es un buen logro de la sociedad, digamos, de tratar esto de que la sociedad también crezca en la región. Puse una diapo anterior porque el título cambió un poco, porque no van a ser modelos animales, porque no solamente voy a hablar de animales hoy día, digamos. Voy a hablar también de protistas, digamos. Voy a hablar de una ameba en particular que estoy trabajando, y voy a hablar de modelos animales simples también, digamos, para estudios de microbiología. Así que el título cambió un poquito. Vamos a hablar de modelos biológicos, no vamos a hablar de modelos animales, solamente de modelos biológicos para estudios de infección bacteriana. Una de las razones hay 2 razones principales, digamos, por las cuales yo trabajo con estos modelos que les voy a mostrar hoy día. Y una tiene que ver, digamos, con que mi laboratorio realmente es muy pequeño y uno está comenzando como para empezar experimentos que tengan trabajos con ratones u otro tipo de animales que son mucho más complejos y mucho más caros de trabajar, ¿no? Y también porque, para evitar un poco que nos pase estas cuestiones, no sé si supieron, hace muy poco, digamos, en un laboratorio en Milán, 30 años de investigaciones en autismo, en células de cáncer, es decir, en cáncer y en muchísimas otras cosas se fueron a la borda porque unas personas entraron y sencillamente mezclaron 800 ratones que habían con todos los linajes cambiados y se perdieron 30 años de trabajo. Entonces eso me hizo reflexionar un poco, porque realmente esto es un tópico que
nosotros lo estamos viviendo incluso como campus allá en Juan Gómez Villa, estamos construyendo el nuevo bioterio y ya han habido ya manifestaciones de personas, entonces también nos hace reflexionar de cómo como sociedad también quizás no decimos las cosas como las hacemos, digamos. Yo creo que eso es importante también, cómo hacemos las cosas para que se entienda que hay ética detrás de estos trabajos que se hacen. Pero de todas formas, yo creo que el mensaje que yo quiero llevarles hoy día es que igual hay muchas cosas que se pueden hacer en modelos animales mucho más simples que, como les voy a demostrar, de alguna forma pasa un poco similar a lo que ocurre en una ameba que lo que ocurre en un ratón, digamos. Entonces solamente una... Voy a empezar entonces al revés, voy a empezar con lo que yo quiero, con lo que pretendo que les voy a mostrar hoy día, que va a ser como las conclusiones también, pero un poco los mensajes que yo quiero que con que se lleven uno de los cuatro estamos bien ya. Entonces el primero tiene que ver con mi trabajo de laboratorio, que es mi Vector Fondesit, digamos, que yo les voy a hacer una introducción muy pequeña, digamos, y les voy a demostrar que, o les voy a proponer, digamos, de que la síntesis de un polímero particular, que son los fosfatos inorgánicos, pudiera ser un buen blanco, digamos, para el diseño de nuevos antibióticos. Dentro de esto se enmarca precisamente el trabajo que todo lo que les voy a mostrar hoy de las interacciones de modelos animales simples, digamos, modelos biológicos simples, con patógenos bacterianos, digamos. Porque parte de este proyecto tiene precisamente probar esas drogas en este tipo de modelos. Lo segundo que quiero que entiendan es una teoría, digamos, una hipótesis que tiene el doctor Arturo Casadeval, que es un connotado científico, él es cubano también, pero lleva 50 años viviendo en Nueva York. Él estuvo el año pasado acá, nos visitó, fue el que hizo la conferencia de clausura en el Congreso de Microbiología. Y él tiene una teoría muy linda de la patogénesis bacteriana, en la cual básicamente lo que dice es que la patogenicidad depende de la interacción entre una bacteria y un hospedero. No se puede ver la patogénesis solamente desde el punto de vista de la bacteria, ni se puede ver solamente desde el punto de vista del hospedero. Es la interacción entre ellos lo que genera, si esa interacción genera un daño, genera una enfermedad, o genera un comensalismo, genera solamente una infección. Entonces, de cómo esté el hospedero y cómo esté el microorganismo, va a depender la salida de esa interacción, digamos. Y entonces, muchos ejemplos los voy a poner yo hoy día en mi trabajo que demuestran eso precisamente, digamos. Así que si yo crezco la bacteria en una condición, va a ser virulenta, sin embargo la crezco en otra y parece que no va a ser igual, digamos. Entonces, dependiendo de cómo estén uno y los otros, así es la interacción y es algo bien importante que vamos a retomar después, digamos. Hay una frase muy antigua de Monod que es muy buena, digamos, porque ha sido muy criticada. Él decía que lo que pasaba en una Escherichia coli pasaba en lo que era cierto para coli era cierto para el elefante, digamos. Y la realidad es que no todo lo que pasa en coli evidentemente pasa en el elefante, pero hoy día les voy a tratar de demostrar también que lo que es válido, es decir, los mecanismos que utiliza una bacteria para evadir una ameba son los mismos que utiliza básicamente para evadir un macrófago. Y de hecho, me creo que una bacteria se encuentra muchas más amebas que macrófagos en su vida, digamos. Entonces, los mecanismos que tiene un microorganismo, digamos, para tratar de hacer una infección, pueden ser estudiados en modelos animales simples. Eso es lo que quiero tratar con esta frase, digamos. Y al final, un poco la moraleja de cómo sobrevivir, digamos, un laboratorio chico, una universidad pública, es lo que quiero tratar de que sea una moraleja también de cómo se pueden hacer cosas lindas, digamos, y cosas con servicios, con buenas colaboraciones. Un poco la moraleja para los que estamos en universidades públicas, digamos. Aquí está el laboratorio pequeño, digamos, y estos son los actores de lo que les pretendo hablar hoy, digamos. Voy a hacer una breve introducción de los microorganismos y me costó mucho cómo organizar las charlas, porque no sabía si organizarlas con microorganismos o con los modelos que voy a hablarles, digamos. Entonces, al final voy a hablarles de los modelos y cada uno de ellos les voy a poner los ejemplos de los resultados que tengo, digamos. Pero básicamente yo trabajo con estos microorganismos en el laboratorio, trabajo con Escherichia coli, que ya casi es lo que tenía en mi Fondesit anterior, que eran todos estos trabajos de ómicas que les voy a explicar sobre una diapositiva que yo hacía, estudiando precisamente el metabolismo de este polímero que les voy a hablar ahora, digamos. Y mis dos patógenos que trabajo ahora son básicamente Pseudomonas aeruginosa, que es el que más he trabajado, que es el que más les voy a mostrar resultados, y llevo un año trabajando con Salmonella entérica, tanto enteritidis como tifimurium, les voy a mostrar después las particularidades de ella, digamos. Y estas bacterias entonces las estudio en estos tres modelos.
biológico simple. Fundamentalmente, hay algunas cosas que ha hecho el Drosófila con un colaborador que tenemos en el departamento, pero de eso no les voy a hablar ahora. El primero es una ameba, les voy a hablar después de la ameba detalladamente, es una ameba preciosa, digamos, se llama Dictyosterium discoideum, todos los que a partir de ahora le voy a decir Dicty, digamos, que es como le dice todo el mundo. Es una ameba social que es realmente un protista increíble, digamos. Es decir, es el modelo hoy día que más se estudia para estudiar la multicelularidad, porque es una ameba que tiene estadios de unicelularidad y en determinadas condiciones decide hacer un cuerpo, digamos, que lo forma multicelularmente con procesos muy preciosos, digamos. Después les voy a mostrar un video para que vean cómo ocurre esto, digamos. Pero es bien altruista, porque incluso las células que forman este tallo, por ejemplo, cometen suicidio, digamos, es decir, se mueren después, digamos, a diferencia de las células estas que están formando este cuerpo fructífero, digamos, que es donde están las esporas con la vida, digamos, en definitiva, de estas amebas. Les voy a hablar C. elegans, que es un nemátodo, que es todo producto de la colaboración con una amiga de años, digamos, y somos graduados de la misma universidad en La Habana, imagínense ustedes. Después ella hizo el doctorado con Martin Chaffin, un premio Nobel, que trabaja en C. elegans en Colombia, y actualmente en Chile de vuelta comenzamos nuevamente a hacer investigación, es decir, las vueltas que da la vida, digamos. Y les voy a mostrar entonces también trabajos con el pesebra, que como digo, cuando uno llega a un laboratorio chico, lo primero que tiene que ver quiénes son los vecinos, digamos. Y mi vecino era Miguel Allende, entonces, qué mejor que poder disponer de todos los embriones de peces que hoy día dispongo, digamos, y con la generosidad, por supuesto, de Miguel, de poder utilizar su modelo animal que él lo vende, digamos, a personas que quieran lo mismo, trabajar con regeneración neuronal, con desarrollo, con lo que fuese, digamos, también es válido, les voy a mostrar para estudiar precisamente interacciones microorganismos patógenos, es decir, microorganismos hospederos. O sea, ese es el resumen de lo que les voy a hablar. Entonces, ¿qué cosa es un patógeno? Empezamos antes de introducir los dos microorganismos que les voy a mostrar. Como que yo les decía, es el resultado de la interacción entonces precisamente de una bacteria con un hospedero. Y Arturo tiene estas son unas fotos del año pasado, digamos, cuando estuvo acá en Chile. Y él siempre cuando subía a su charla decía, bueno, ¿qué es un patógeno? Esto es una foto de Saccharomyces cerevisiae. Nadie considera Saccharomyces cerevisiae un patógeno. De hecho, la tenemos todos los días en el pan, en la cerveza, la venden, digamos, como aditivo para las comidas. Sin embargo, es la misma levadura que puede causar una neumonía. Entonces, ¿cómo definimos un patógeno? Si Saccharomyces entonces es un patógeno o no es un patógeno. Sería un patógeno, porque es capaz de... O sea, esto es un poco lo que marca la teoría, es decir, depende. Si una persona tiene las defensas bajas, producto de que tiene una enfermedad, en este caso una inmunodeficiencia, entonces se ve expuesto a que microorganismos que normalmente no son patógenos puedan atacarlo, digamos. Entonces, él define en esta teoría tres pilares, digamos, por decirlo de alguna forma. El primero es este que les digo yo, digamos, la patogénesis depende de la interacción entre un microorganismo. Eso no se puede ver desde el punto de vista solo de la bacteria ni desde el punto de vista de los hospederos, sino de su interacción, digamos. Esta salida, es decir, de esta interacción, depende completamente del daño o de la cantidad de daño entonces que se le causa al hospedero. Es decir, puede ir desde la muerte hasta incluso beneficio, eso que sea un comensalismo, digamos. Es decir, una interacción entre un microorganismo y un hospedero puede ser beneficiosa, puede ser sencillamente una colonización, puede ser una latencia, puede ser una enfermedad o puede ser la muerte, digamos. Eso depende del grado de daño que produzca la interacción entre ese microorganismo y esa bacteria. Y, de alguna forma, esto es también bastante novedoso, porque aquí se entiende también que el daño no solamente lo causa el microorganismo, el daño también puede ser causado por una sobrereacción del sistema inmune, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, daño puede ser también, en este caso, de esta recta, que según él vamos a ver, bueno, no voy a mostrarlo porque es bien complicado, se mueve según las clases del microorganismo que podemos encontrar en esta interacción, digamos. Pero básicamente aquí, por ejemplo, este es un daño que ocurre tanto cuando hay unas defensas bajas de la bacteria como cuando hay una sobrereacción del sistema inmune, digamos. Entonces, no solamente puede haber daño producto de un factor de virulencia, alguna condición que tenga el microorganismo, sino también por alguna condición que tenga el hospedero. Entonces, los dos patógenos que les voy a hablar hoy día, uno es Salmonella, les voy a poner solamente 2 o 3 diapos de ahí para que conozcan el caso de los que no los conocen.
Salmonella básicamente tiene dos especies solamente, digamos, la salmonella entérica y la salmonella bongori. La entérica da cuenta de casi el 95% de todas las diarreas que ocurre, digamos, producto de la salmonella, son productos de salmonella entérica. Bongori solamente afecta a los humanos. Y existen más de 2.500 cerbales que están dadas producto de sus diferencias antigénicas, digamos. Algo muy importante que por eso puse esta diapo, digamos, para que entendamos que hay salmonelas que se llaman generalistas y hay salmonelas que se llaman especialistas, digamos. Es decir, especialistas son aquellas que solamente invaden un tipo de hospedero. Por ejemplo, Gallinarum solamente ataca el pollo, digamos, o las gallinas. Digamos. Sin embargo, o al igual que tifus, digamos, que solamente afecta a los humanos. Sin embargo, hay otras salmonelas que son generalistas, que de alguna forma son capaces de infectar diferentes tipos de hospederos, digamos. Inclusive estas que normalmente no afectan a otros tipos de hospederos, también uno puede crear condiciones en esos hospederos para causar aunque sea una sepsis o algún problema local, digamos, pero la realidad es que estas son salmonelas entonces que son capaces de atacar diferentes hospederos y son las que utilizo yo, por ende, porque si voy a trabajar en peces, en amebas, mejor meterme con las generalistas, digamos, y dejar aparte las especialistas que son un poco más complicadas de crecer, de trabajar con mutaje, hacer mutaciones, etc. Y la otra bacteria que trabajo entonces es Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno que se llama oportunista nosocomial, digamos, es casi el 80% de las infecciones hospitalarias son debidas a Pseudomonas, digamos así. Otra particularidad es que también Pseudomonas es increíble, pero afecta a las mismas plantas que insectos, que animales, que humanos, es decir, el rango de hospederos en los cuales Pseudomonas es capaz de atacar es bien amplio, digamos. De hecho, hay problemas ahora en Chile con varias diferentes Pseudomonas que atacan plantas, kiwis, etc. Y es principalmente agente infeccioso de las personas que tienen fibrosis quística, digamos, que tienen esta mutación en el regulador del receptor del transportador, y personas inmunodeprimidas también. Como factores de virulencia, produce diferentes factores de virulencia. Es uno de lo complejo que tiene este microorganismo precisamente es que tiene diferentes factores de virulencia, lo mismo hemolicina, sideróforos, agentes quelantes, etcétera, etcétera. Y una de las características principales, que es por la cual yo la tenía en el proyecto, digamos, precisamente como por esta cuestión de la resistencia a los antibióticos, es que es una bacteria que es muy resistente a numerosos antibióticos. Tanto resistencias intrínsecas como resistencias que de alguna forma es capaz de inducir, digamos, porque tiene muchas bombas de flujo, transportadores, sufre muchas mutaciones, etcétera, etcétera. Aparte de características físicas, digamos, que las hacen que tenga muy resistente en su capacidad de formar biopelículas, de engrosar la pared celular, etcétera. Entonces, estos dos son los actores, digamos, y esta es solamente una diapositiva introductoria del metabolismo de los polifosfatos para que entiendan después los mutantes de los cuales voy a hablarles en todos estos modelos animales. Bueno, mi historia con los polifosfatos comenzó con mi tutor, digamos, Carlos Jerez, que estuvo yendo mucho tiempo al laboratorio de Arthur Comber. Arthur Comber lamentablemente falleció en el año 2007, digamos, 2 años después de la visita de Carlos a Stanford, en esta última visita, digamos. Arthur Comber, todos lo conocemos, digamos, porque fue el descubridor de las polimerasas, etc., pero realmente mucha de su contribución en los últimos años fue precisamente los polifosfatos inorgánicos, esta molécula de la cual les voy a hablar ahora, digamos. Y Carlos, de alguna forma, así fue como yo comencé a trabajar en los polifosfatos, fue parte de mi tesis, digamos, de alguna forma continuó una beta, igual no siempre le gusta mantener algún contacto, digamos, con lo cual uno trabajó cuando era estudiante de doctorado. Entonces, este polímero es un polímero inorgánico que está compuesto solamente por unidades de fosfato, digamos. Sí, unidades que pueden ir desde unos pocos decenas hasta cientos de polímeros unidos solamente por el mismo enlace fosfodiéster que tiene el enlace ATP, digamos. Por lo tanto, la ruptura del enlace del polifosfato genera las mismas menos 24 kilocalorías por joule que hacen famoso el ATP, digamos, con la moneda de cambio energética de la célula. Es decir, uno también puede tener, y muchos estudios hay, digamos, de que quizás el polifosfato ha sido la primera moneda energética en un mundo donde todavía no era muy orgánico, digamos, por decirlo de alguna forma. El polifosfato en bacterias se sintetiza a partir del ATP. Es decir, el fosfato terminal del ATP se utiliza para hacer una cadena creciente del polifosfato y
es degradada a fosfato inorgánico por una enzima que se llama PPX. Algunos microorganismos, como es el caso de Pseudomonas, tienen un segundo parálogo a esta enzima que también es capaz de sintetizar los polifosfatos a partir de GTP, pero su acción principal es formar GTP a partir de polifosfato. Por no voy a entrar en muchos detalles en eso. Pero entonces está una enzima que los sintetiza y una enzima que los degrada. ¿Qué sabemos del metabolismo de los polifosfatos? Que cuando uno elimina la enzima encargada de la síntesis de los polifosfatos, pasan muchas cosas en la célula. Cuando digo que pasan muchas cosas, es que las bacterias, por ejemplo, no son capaces de moverse. Esto es una foto para que vean los diferentes tipos de motilidades, tanto swarming como swimming, como twitching, los tres tipos de motilidad. El mutante no es capaz de moverse con respecto a cuál. No es capaz de formar biopelícula. Bueno, esto no es biopelícula. No es capaz en este caso estos son los de comunicarse, estos son los genes que relacionados con el quorum sensing. No es capaz de producir elastasa, ranolípidos. No es capaz de formar biopelícula. No, no se ve muy bien la foto. Pero bueno, aquí se ve una foto lateral, digamos, de la biopelícula de la célula Walter, digamos, y el mutante ven como que no es capaz de formar biopelículas ni el fenotipo de colonia que se ven normalmente en las biopelículas, digamos. Y algo fundamental, que es por lo cual yo trabajo en el tema, es que no son virulentas. Es decir, no solo las bacterias pierden, como digo yo, resiliencia, porque no soportan muchos tipos de estrés. Ahora, algo importante es que las bacterias viven. Es decir, las bacterias son capaces de vivir sin la enzima que sintetiza los polifosfatos, sin ningún problema. Es decir, no es esencial el gen para vivir. Sin embargo, la bacteria sí pierde resiliencia, digamos. Sí pierde, como les digo, esta capacidad de resistir diferentes tipos de estreses, de no moverse, de no formar biopelículas, de no ser capaz de comunicarse, de producir factores de virulencia. Y tampoco es virulenta algunos ensayos clínicos que se utilizan, en este caso Pseudomonas, que son ensayos bien jodidos, digamos, porque en este caso son ensayos de ratones quemados en la piel o lesiones oculares, en las cuales se lesiona el ojo, digamos, y se le pone la Pseudomonas, digamos. Es bien tenebroso, digamos. Por lo tanto, yo lo que traté, y lo que voy a mostrarles, traté de hacer esto mismo, pero sin tratar de dañar a los animales, digamos. Pero la clave es que este mutante, es mucho menos virulento, digamos, que en este caso la célula Walter, digamos. Y esto es válido no solamente para Pseudomonas. Si se ha demostrado que mutantes PPK1 en Neisseria, en Vibrio cólera, en Shigella, en Salmonella, también de alguna forma pierden la capacidad de ser virulentos. Entonces es algo muy importante, por lo cual eso fue lo que yo hice en mi tesis, en mi fondesis anterior, digamos, en el cual mediante técnicas de genómica funcional, proteómica y microarreglos fenotípicos, de alguna forma estudiamos estos mutantes para tratar de dar pistas de qué es lo que está pasando en la célula. De esto no los voy a hablar ahora, digamos, porque esto fue un coloquio que hablé hace 2 años, digamos, pero sí voy a rescatar uno de los aspectos que descubrimos, digamos. Y es cuando hacíamos estos microarreglos fenotípicos, que son una especie de ensayos en los cuales uno puede analizar 2000 fenotipos al mismo tiempo. Fenotipos que van desde fuentes utilizables de carbono, de nitrógeno, diferentes tipos de estreses por pH, y también cómo se comportan los microorganismos frente a diferentes tipos de antibióticos. Entonces, de forma que cuando uno ve este color rojo acá, quiere decir que el microorganismo, el mutante en este caso, aquí tenemos el PPK1 y el PPK2, Pseudomonas aeruginosa, en este caso eran sensibles al antibiótico con respecto a la célula Walter. Si uno ve rojo acá, es que en ese caso el mutante crecía menos que la célula Walter, digamos. Y uno lo puede registrar en este tipo de clúster, digamos. Y una de las cosas curiosas es que las células mutantes del PPK1 entonces no solamente tenían problemas en todo lo que les mostré, de motilidad, de ser virulencia, sino que eran más sensibles a numerosos antibióticos. Coranfenicol, tianfenicol, micocina, diferentes tipos de antibióticos y diferentes familias de antibióticos, diferentes, digamos. Por lo tanto, esto le daba más sentido en esto que estábamos hablando de que quizás el metabolismo de los polifosfatos es un buen target para generar un antimicrobiano, porque no solamente va a estar haciendo que la bacteria no sea virulenta, sino que también la va a hacer más sensible al ataque de antibióticos convencionales, que es la bacteria resistente. Entonces, ese es mi proyecto Fondesit, digamos. No voy a entrar en dar detalles, digamos, de qué es lo que estamos proponiendo, pero es precisamente eso, digamos. Pero lo que quiero hacer énfasis es que en este diagrama de flujo, en la cual en un inicio vamos a hacer el diseño de las drogas, vamos a probar
que las drogas son capaces de inhibir la actividad PPK, pero en un final lo que queríamos era precisamente probar estas drogas en modelos animales simples, digamos. Y si esta droga era capaz de evitar que la bacteria fuera virulenta en un modelo animal en vivo, en este caso lo que proponíamos en el proyecto es usarlo tanto en el nemátodo como en la ameba, como en el pesebre. Entonces, es de esta parte del proyecto de la que les voy a hablar ahora, digamos. No voy a hablarles de la parte del diseño in silico para no entrar en... Aunque aquí están los... O sea, la idea es esta, digamos, tratar de desarrollar macromoléculas, digamos. Aquí les voy a mostrar solamente algunas para que vean cómo se hace este tipo de diseño. Uno, básicamente, tiene la estructura de la proteína, en este caso lo tuvimos que modelar porque no conocíamos la de pseudomonas, solamente la de coli, y uno, de alguna forma, diseña moléculas que son capaces de unirse al mismo sitio activo que se une en este caso al ATP, que es el sustrato de la enzima. Entonces, la gracia es que muchos de estos compuestos, hay compuestos que uno puede tener que son gratis, y hay otros que puede tener que son pagados. Entonces, nosotros tenemos algunos compuestos gratis y otros pagados, y tenemos un cúmulo de compuestos que en definitiva lo que queremos, ahí hay algunos compuestos, digamos, para que vean los ejemplos, que la idea entonces es de alguna forma probar algún ensayo con alguno de los modelos que les voy a mostrar ahora, ya sea en peces, ya sea en nemátodos, o ya sea en ameba, que de alguna forma rescate el fenotipo de virulencia. Digamos, ¿sí? Aquí que la célula Waltey era capaz de matar a la bacteria, en este caso con el compuesto evita que la bacteria, en este caso, cause la muerte en alguno de estos modelos. Aquí está ilustrado con el nemátodo, digamos, pero básicamente esto es lo que estábamos buscando. Digamos. Entonces la idea es que para poder hacer esto teníamos que de alguna forma tener todos los protocolos de cómo poder utilizar todos estos modelos animales para hacer estudios de virulencia. Básicamente, la premisa era esta, ¿sí? Como les decía, aunque sean chicos y no tengan cerebro, son importantes, digamos, y se pueden hacer muchas cosas. Y la gracia es, como les decía, si uno tiene un laboratorio muy chico, qué mejor que criar estos microorganismos, digamos, y criar estas amebas y estos animales en un posible laboratorio, es decir, en una placa Petri, digamos. Es decir, tanto el C. elegans, el nemátodo, como la ameba, crecen en una placa Petri, digamos. Entonces, la idea precisamente era tratar de crear algún protocolo de infección que pudiéramos registrar constantemente la muerte, digamos, causada por el microorganismo y de alguna forma entonces poder en estos protocolos probar compuestos que de alguna forma eviten la muerte de la bacteria, digamos. Voy a empezar de revés evolutivamente, digamos. Voy a empezar por el único vertebrado, digamos, que es el pez cebra, digamos. Bueno, el pez cebra tiene muchas ventajas, digamos, aparte de que el vecino que tengo trabaja en pez cebra, digamos, y que por supuesto me confía los embriones, que es la razón fundamental por la cual trabaja en pez cebra, digamos, porque ninguna de estas bondades que tiene el pez cebra fueran suficientes si no tengo a alguien que me lo convide, digamos. Pero una de las cosas más fundamentales, pueden leer acá todo lo que tiene, toda la parte genética, toda la parte experimental, digamos, es la transparencia, digamos. O sea, algo que tienen que denominar como los tres modelos que les voy a hablar es la transparencia, son transparentes. Por lo tanto, se puede observar todo. Y se puede observar todo en vivo, que es la gracia también, digamos. Si queremos observar un microorganismo en el intestino, o en cualquier lugar como las fotos que les voy a mostrar ahora, no tengo que sacrificar al animal, digamos. O sea, el animal va a estar vivo. Puede ser que esté anestesiado, pero va a estar vivo. Y en este caso la ventaja del pez cebra, toda la parte del sistema inmunológico que tiene desarrollado, aunque no lo tiene evidentemente desarrollado como un mamífero, tiene un sistema innato y un sistema adquirido, digamos, lo hacen bien importante para este tipo de estudios, digamos. Ahora, este es el estado de los embriones, digamos. Nosotros aproximadamente utilizamos, y les voy a mostrar dos datas, una con pseudomonas y otra con salmonella. Cada uno los infectamos con estadios diferentes. En el caso de las infecciones que hacemos con salmonella, los utilizamos aproximadamente 72 horas, 3 días después de fertilización, digamos. Dense cuenta que los peces más o menos abren la boca a los 5 días, comienzan a alimentarse hasta los 5 días. Y ahí comienzan a desarrollar la respuesta adquirida, digamos. Entonces, estos animales todavía solamente tienen la inmunidad innata y no abren la boca cuando hacemos los experimentos con el caso de pseudomonas. En el caso de salmonella, como hacemos una infección que queremos que infecte el intestino, necesitamos que abra la boca, digamos, de alguna forma y que entre con la comida, digamos. Entonces ahí usamos embriones de mucho más días, digamos. ¿Qué era
lo único que es decir, yo no soy el primero que usa el PCR, digamos, para hacer este tipo de estudios, digamos. Ahora, todos los trabajos anteriores usaban pseudomonas, usaban salmonella y que usan otros tipos de patógenos que muchos han sido utilizados para demostrar la infección en este modelo animal. Todos eran inyectados. Si todo se inyectaba en diferentes lugares, no podía inyectar en el cerebro, e incluso en el embrión o en el conducto de Cuvier, en cualquier lugar uno podía hacer una infección localizada, que eso tiene una gran ventaja, digamos, poder. Ahora, créanme que toda la data que les voy a mostrar son 60 animales por experimento. Imagínense ustedes si yo tengo trabajo con 10 mutantes, es decir, es imposible inyectar esa cantidad de animales y con una eficiencia muy alta, porque cuando uno inyecta, a veces inyecta el conducto Cuvier, pero a veces inyecta el corazón y chao, digamos. Entonces es bien complicado este tipo de infecciones que son muy poderosas y muy buenas para hacer experimentos de algún tipo, por ejemplo, para ver infecciones localizadas, para ver si realmente es una bacteria es capaz de ser internalizada por un macrófago, etc. Y nosotros lo que hicimos entonces fue tratar de crear un protocolo que fuese mucho más normal y mucho más amigable. Y sencillamente nosotros, aunque ponemos más bacterias, las ponemos en el agua. Entonces hacemos algunos tratamientos tanto a la bacteria como al pez para poder lograr una infección, ¿ya? Generalmente a veces bajamos la temperatura, a veces crecemos la bacteria en condiciones mucho más virulentas, etcétera, como les voy a mostrar ahora. Pero la idea es que tratamos de evadir el uso de la inyección, digamos. Entonces, todos los peces están alimentados con bacterias que dejamos en el agua, digamos. Uno puede tener estas fotos preciosas, digamos, de cómo se internalizan los macrófagos. Si uno tiene las bacterias verdes, va a poder observarlas, digamos, en el interior de la célula, etcétera, etcétera. Entonces, estos eran los experimentos que se conocían, en el caso de Pseudomonas particularmente, de uno podía ver estas curvas de Kaplan-Meier, digamos, donde puede ver la sobrevida. En esta bacteria no le hizo nada, seguramente es Escherichia coli, digamos, y uno podía ver la caída, la muerte, digamos, en diferentes condiciones con diferentes cantidades de las bacterias. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de reproducir eso. Bueno, esto es lo que les decía de los días de fertilización y cómo usamos los animales en algunos experimentos. En el caso de pesebra, en el caso de salmonella los usamos para acá, y en el caso de salmonella los usamos aproximadamente 3 días. ¿Ya? Entonces, como yo les había dicho, los mutantes estos de la síntesis de los polifosfatos tenían muchos problemas, pero no eran virulentos. Pero solamente se había demostrado en modelos animales como ratones quemados y estas infecciones oculares, digamos, que eran los dos modelos que se conocían que la bacteria era no virulenta. Entonces nosotros tratamos de reproducir y ver si ocurría lo mismo cuando utilizábamos en este caso el PCR. Y aquí están los resultados que obtuvimos en este caso cuando crecíamos en alto fosfato. La Pseudomonas tiene una particularidad: cuando uno la crece en bajo fosfato, produce muchos más factores de virulencia. Todos estos sideróforos se ven sobreexpresados, digamos, y es mucho más virulenta la Pseudomonas cuando uno la crece en bajos niveles de fosfato que cuando la crece en alto fosfato. Y aquí lo que veíamos era que claramente la DH5-alfa, que es Escherichia coli, no le hace nada, digamos, al pez, y tampoco ni la célula wild-type ni el mutante PPK1, digamos. Y sin embargo, curiosamente, el mutante PPK2 era virulento, digamos. Es decir, era mucho más virulento que incluso que la célula wild-type. Algo que realmente era sorprendente, digamos. ¿Y qué pasaba cuando bajábamos los fosfatos? Bueno, el wild-type, como sabemos, se ponía virulento, a diferencia cuando crecía en altos fosfatos. PPK2 mataba a las 2 horas a todos los peces, digamos, y lo mismo que se había observado en los modelos murinos. El mutante PPK1 no es virulento, es decir, no es capaz de matar, mata menos un 10% de las células. Por lo tanto, en este experimento demostramos que lo mismo que habíamos observado en el fenotipo de PPK1 para otros modelos animales superiores, habíamos visto acá que el mutante PPK1 no era virulento en este protocolo que habíamos establecido de inversión en los peces. Y algo curioso, y era que la otra enzima era más virulenta, digamos, esto es decir, esto era un poco lo que se había demostrado en la literatura, esto era completamente sospechado, digamos. Es decir, pensar que el mutante PPK2 era hipervirulento era completamente nuevo, digamos. Estas son unas fotos para que vean, los peces igual quedan más o menos, aquí hay infecciones incluso oculares que se pueden ver cómo se les revientan los ojos, el fenotipo de la U, que el fenotipo S, digamos, que quedan más bien mal parados, digamos. Y uno de los factores de virulencia más importantes que tienen las Pseudomonas son los sideróforos, digamos. Y de alguna forma logramos cuantificar los sideróforos, ya sea totales, y algunos en particular en los cuales teníamos los estándares, que en el caso de pioverdina, en el caso de la piocenina,
y vimos que el mutante PPK2 de alguna forma sobreproduce sideróforo, digamos. Entonces esto pudiera de alguna forma explicar, tanto a las 6 horas como a las 10 horas, el mutante PPK2 sobreproduce mucho más sideróforo que los demás. Y no solo eso, sino fíjense, cuando vamos individualmente, pioquelina también lo sobreproduce, y curiosamente, pioverdina no solo la sobreproduce, sino que el mutante PPK1 produce mucho menos. Entonces aquí pudiéramos estar buscando una de las primeras causas de por qué quizás el mutante PPK1 es menos virulento. No lo voy a explicar todo lo que hicimos con proteómica cuantitativa, porque hicimos proteómica cuantitativa en la cual comparamos el mutante con la célula Walter, y podemos ver cuáles eran las proteínas que estaban incrementadas y disminuidas en ambas condiciones. Y fíjense que cuando analizamos la PPK1 contra el control, todos estos genes que están relacionados con la síntesis de la pioverdina, en el caso mutante, también están disminuidos, lo que da cuenta de esta disminución. Entonces no solamente pudimos cuantificar el sideróforo que disminuyó, sino que el gen, la proteína responsable de la síntesis, la que logramos pillar, digamos, que había disminuido por los experimentos de proteómica cuantitativa, digamos. Y en el PPK2, justo lo contrario. Es decir, todos estos genes que tienen que ver con la síntesis de pioverdina, incluso pioquelina, que no la logramos cuantificar acá, también todos están incrementados en el mutante PPK2, lo que daría cuenta de por qué este mutante sobreproduce pioverdina. Entonces, aunque no lo hemos demostrado, hay una tesis de un estudiante mío que está trabajando haciendo esto mismo con todos los mutantes de superfunción de sideróforo, pioverdina, piocanina, piocianina, son varios, digamos, y está tratando de ver si alguno de estos mutantes o si alguno de estos sideróforos es responsable, al menos en parte, de la virulencia que se observa en nosotros y las diferencias que se ven en estos mutantes, digamos. En salmonela, pucha, no se ve muy bien la foto, ¿no? Bueno, es lo que hay. Se ven como pixeladas, así como... Aquí se ve mejor, digamos, pero bueno. Si la pueden ver ahí, no... Bueno, como les decía, en salmonela, en el caso de salmonela, los experimentos son diferentes, porque la salmonela aquí, los peces son mucho más grandes. Aquí no hemos muerto porque ya los peces tienen un sistema inmune dispuesto, digamos, a limpiar cualquier infección bacteriana, pero sí podemos ver daños en tisulares, digamos, podemos ver acumulación de los microorganismos en diferentes lugares, porque tenemos la gracia que tenemos todos estos colores que podemos ponerle tenemos todos los mutantes que son muy fáciles de hacer en salmonela, son increíblemente, digamos, toda una colaboración que tenemos con Carlos Santiviano en Química y Farmacia, donde él va a hacer los trabajos con ratones, yo voy a hacer los trabajos solamente con estos modelos animales simples, digamos, pero no les voy a poner todas las fotos que tengo esto, pero les voy a destacar algunas pocas cosas que hemos visto que realmente son increíbles. Bueno, esto es solamente unos controles que tenemos que hacer porque lamentablemente la comida que tenemos es fluorescente, digamos, y florece verde, digamos, mala suerte, digamos. Entonces, esto es cuando uno le da comida y no le da bacteria, igual se ve un poquito verdecita, pero claramente es completamente diferente, digamos, el verde que uno ve cuando le da la salmonella. Fíjense que esta es la Salmonella diffimurium wild type, y esta es la Salmonella diffimurium AROA, que es una mutante típica que no es capaz de ser virulenta en modelos de ratón. Ninguna es virulenta en este caso, pero una claramente es capaz de colonizar sin ningún problema, digamos, y la otra de alguna forma falla, digamos. Esto lo tenemos en diferentes horas, a diferentes tiempos, con diferentes temperaturas, etcétera, etcétera. Y la enteritis es diferente. Pero fíjense que un detalle primero que voy a retomar, este verdecito que se ve acá atrás, digamos, después voy a retomarlo para que... Ese es el ano, digamos, en definitiva de la temática. Pero voy a retomarlo después para que... Y enteritis no tiene esa infección acá, y también como que no es igual de localizada ni fuerte, digamos, que la diffimurium, digamos, pero claramente también uno puede observarla que es capaz de infectar en este modelo, digamos. Esta cuestión no se ve muy bien, digamos, aquí pueden verlas mucho mejor, digamos. ¿Sí? Es que, bueno, ya está bien, esto a mí me llama mucho la atención, digamos, porque si uno pone anal infection and salmonella, sale 0 hits. Miren que hay hits de salmonella en las bases públicas, digamos. Hay mucha información de salmonella y nadie jamás ha reportado infecciones anales en salmonella. Esto lo estamos estudiando entonces en C. elegans, porque en C. elegans hay un fenotipo muy característico que se llama DAR, que es Deformed Anal Region, deformación de la región anal, que se sabe que es causado por un microorganismo. Bueno,
hay toda una historia con ese mutante, porque por 10 años estuvieron tratando de buscar el gen responsable hasta que se dieron cuenta que el responsable no era un gen, digamos, porque pensaban que era un fenotipo, que era un gen y que era responsable de su aparición. Al final era una bacteria que la tiene normalmente el nemato y sencillamente en algunas difiosis, en algunas desfalances, digamos, es capaz de provocar este fenotipo, digamos. Entonces estamos viendo, tenemos buenos indicios de que quizás Salmonella sea capaz de inducir este fenotipo en el nemato, digamos. Después les voy a mostrar las cosas que tenemos en el nemato, pero déjenme adelantarles para que vean cómo de alguna forma tenemos la gracia esta de poder estudiar si lo que pasa en uno de los modelos podemos verlo en el otro, digamos. Pero eso sería realmente espectacular, demostrar que Salmonella sería capaz de generar infecciones anales. De hecho tenemos fotos, por aquí se ve una claramente irritación anal, digamos. Estamos tratando de tirar fotos con Novarski, así con esa tan bonita, no las tenemos tan bonitas, pero claramente tenemos infecciones anales en la Salmonella y tienen el ano irritado. Y esto es lo último que les voy a hablar del pez cebra. Es una colaboración que tenemos con un colega brasileño, que él estudia la evolución dirigida, digamos, y la evolución, a él le gusta llamarlo Darwin en la botella, digamos. Y él hace un experimento muy sencillo. Él toma una bacteria, la secuencia completamente, en la generación 1, y la toma 50 generaciones después, y la crece en una condición. Bueno, ahí empezamos nuestra colaboración porque su condición está relacionada con el metabolismo de los fosfatos y de los polifosfatos, digamos. Su condición es bajo fosfato. Entonces, él crece durante 30 generaciones o 50 generaciones un microorganismo en una condición particular y lo que hace es después secuencia 10 clones al azar de las bacterias evolucionadas y lo que hace es ver qué respuesta de alguna forma tuvo el genoma, al menos, digamos, para sobrevivir a esta carencia, digamos. Y, bueno, lo hizo Escherichia coli y claramente, bingo, uno tiene mutaciones en los genes RPOS, en los genes de los transportadores fosfato, es decir, los genes que de alguna forma permiten captar más fosfato a la bacteria, ha demostrado, digamos, que son los blancos preferidos para ser mutados luego de 50 generaciones en una condición de crecimiento. Entonces, Darwin en la máxima expresión, digamos. La gracia es que él hizo esos experimentos ahora en Pseudomonas. Y entonces hizo lo mismo, tomó un quimiostato durante 30 generaciones, en este caso no 50, este es de Escherichia coli, digamos, y lo hizo con un mutante FOU, que es un mutante que él estaba digamos, estudiando, digamos, y lo que hizo fue entonces me mandó tanto el mutante como 3 cepas evolucionadas, ¿ya? Sin que yo supiera, yo no sabía nada, me mandó estas 3 cepas, las estoy secuenciando, digamos, de hecho todavía las están secuenciando, digamos, y pruébalas en los ensayos que tú haces de virulencia para ver si alguno de los fenotipos da diferente, digamos. Y bueno, la tomamos, la hicimos, bueno, ahí está Benny, digamos, cuando fuimos a... Y estos son unos agares, no voy a entrar en muchos detalles, son diferentes tipos de agares que uno puede ver los factores de virulencia, en este caso es la elastasa, y fíjense, esta es la célula wild type, en menos PI, más fosfato, y fíjense, uno de los mutantes evolucionados no era capaz de producir elastasa. Este es otro mutante evolucionado, se ve igual, digamos, que el wild type, el wild type no es un tal wild type, es un mutante también, pero bueno, es el parental, digamos. No era capaz de producir molicina, tampoco, y está la cuantificación. Y cuando hacíamos los ensayos en peces, bueno, ahí tienen una buena variedad de errores, digamos, pero fíjense que, a diferencia de todos los mutantes y todos los wild type, no es virulento en una condición de alto fosfato. Entonces, fíjense cómo lo único que hicimos aquí fue crecer una bacteria durante 30 generaciones y la salida, después de 30 generaciones, es una bacteria que completamente cambió su virulencia. En este caso disminuyéndola, pero también pudiera haber aumentado, digamos. Nunca sabemos, digamos. Entonces, la gracia que tiene este tipo de experimentos es que podemos de alguna forma ver diferentes fenotipos y ver cómo no solamente cambian en este caso los contenidos de fosfato, que son las cosas que les interesan, sino que un fenotipo que era completamente inesperado, como es la virulencia, se ve afectado solamente por crecer la bacteria en una condición, en este caso de carencia de fosfato, digamos. Les voy a hablar ahora del DICTI. ¿Cómo está? Más o menos. Vamos a apurarme un poquito más. Mejor ponemos un video del DICTI. Bajarle el volumen. Bueno, estas son películas originales de John Bonner. John Bonner es como el padre del DICTI, digamos, la persona que más ha hecho investigaciones en la... ¿Cómo pasó? No sé muy bien, pero bueno. Él fue de las primeras personas que utilizó el DICTI, digamos, como le digo yo, este modelo de estudio de multicelularidad, digamos. Vean que crecen individualmente y después cuando hay una carencia nutricional,
todas se ensamblan en unos ríos que son realmente ríos de AMP cíclico. Una cuestión fascinante, digamos. Y durante este proceso de agregación, ellos forman como una especie de babosa. Es decir, fíjense ya que incluso algunos dicen que tienen cabeza y tienen una cola, digamos. Y como dice también esto, exigen también en muchas cuestiones como sacrificio, digamos así, porque las células que forman el tallo, que vamos a ver ahora unas imágenes preciosas, es el Mexican Hat que forman, todas las células que forman, en este caso el cuerpo fructífero, estas están llenas de esporas. Y no solo de esporas, hoy día están demostradas que están también formadas de microorganismos. Las esporas también tienen bacterias, digamos. Y todas estas que son capaces de formar el tallo mueren, digamos, una vez que el dicte entonces vuelve a caer con todas esas esporas en la placa, digamos. Ese es como el mecanismo del desarrollo, digamos. Y crece en una placa. Uno sencillamente lo que hace es poner la bacteria, un septum bacteriano, pone 2000 células de la ameba y entonces observa si el microorganismo de alguna forma afecta o no el desarrollo del dicte. Si es capaz de primero fagocitarlo, porque se come la bacteria, y segundo, si en fagocitarlo le afecta en el desarrollo de la formación de todo este cuerpo fructífero, etc. Entonces lo que hacemos es, precisamente ponemos diferentes condiciones también, diferentes microorganismos, y vemos cómo se comporta el desarrollo de esta ameba en estas bacterias, digamos. Esto es solo para que vean toda la fase de multicelularidad. Esta es la babosa que se mueve, el Mexican Hat, digamos, y el Stanton, el solo completo. ¿Qué se conocía? Lo mismo que lo habíamos dicho, es mañoso, sí. Depende de las condiciones, uno puede observar, este caso es lo que se había demostrado en Salmonella, digamos, que es lo que hemos tratado de revalidar esos protocolos, digamos, y uno puede ver claramente que si le da de comida Escherichia coli o Klebsiella aerógenes, que es lo que normalmente come, digamos, esta bacteria, es decir, esta ameba, se puede desarrollar sin ningún problema, digamos. Sin embargo, si le das Salmonella typhimurium en agar N, no pasa nada. Y sin embargo, si se lo das en agar SM, es decir, no es capaz de crecer, y sin embargo, si lo das en agar N, es capaz de desarrollarse. Entonces, fíjense cómo depende de las condiciones, digamos. Y no solamente eso, sino que en agar N, que es el agar en el cual se trabaja entonces, digamos, fíjense que la célula, a ver, bueno, por aquí falta la temperatura. Pero fíjense que en la célula Walter no es capaz de permitir el desarrollo, sin embargo, un mutante que se conoce que en Salmonella e en ratones no es capaz de ser virulento, permite el crecimiento entonces de la ameba. O sea, lo que hicimos esto mismo con nuestros mutantes, esto es lo que tenemos con Pseudomonas. Fíjense que cuando uno le da Klebsiella, sin ningún problema, se desarrollan todos los cuerpos fructíferos. Si le das la célula Walter, no le gusta mucho. Y si le das el mutante entonces, en este caso el típico mutante de quorum sensing, digamos que no es virulento, en muchos modelos animales la célula es capaz de desarrollarse. Entonces, Walter no crece y el mutante que no es virulento es capaz de crecer. Lo mismo que pasa en ratones, pasa en Salmonella, digamos. Es decir, pasa en la ameba, digamos. Y entonces esto es lo que tenemos en Pseudomonas, digamos. Exactamente lo mismo. Volvemos a la misma historia. Durante Walter no es capaz de crecer, este es Klebsiella, que permite el crecimiento sin ningún problema, digamos. Y fíjense, el mutante PPK2 es mucho más malo y el PPK1 de alguna forma permite el crecimiento de la ameba. Entonces, lo mismo que hay en ratón y que observamos en zebrafish, lo observamos en ameba. El mutante PPK1 permite el crecimiento y el mutante PPK2 es tan más malo que la célula Walter, digamos. Y esto es lo que tenemos en Salmonella, que también, como les digo, depende del agar en que uno crece y también de la temperatura, por ejemplo. Fíjense que este es Salmonella typhimurium, este es Klebsiella, crece sin problema. Le damos Salmonella typhimurium Walter, tiene problema, no puede crecer. Y el mutante ARWA, que es un mutante que no es virulento, en el modelo de ratón, permite el crecimiento de la ameba, digamos. Y sin embargo, esto ocurre solamente a 23 grados. Si lo haces a 37 el experimento, es un día completo. Es decir, depende de la bacteria, en qué condición crezcan y en este caso qué temperatura y qué tipo de agar, entonces es que uno puede observar estas diferencias. Pero claramente aquí tenemos un mutante que es no virulento en un modelo animal murino y lo mismo ocurre en una ameba, digamos. Y lo que ocurre en Typhimurium no ocurre en Enteritidis. Es completamente diferente, digamos. Fíjense que esto es lo que habíamos visto en Typhimurium, en la diapositiva anterior, y en Enteritidis
no es permisiva para el crecimiento. Es decir, la enteritis no deja que el dicti se desarrolle en ninguna de las condiciones que observamos hasta ahora. Entonces, fíjense cómo con este ensayo, entonces ahora lo que estamos montando es todo lo mismo con el metabolismo de los polidofatos. Eso todavía no tenemos, como le digo, porque recién tenemos los mutantes, con Salmonella estamos recién empezando, digamos, a hacer trabajos ahora. Y para terminar, les voy a hablar de C. elegans, que es un nemátodo. También les tengo un videito del nemátodo para que lo vean. Esto, como les digo, es una colaboración que tenemos con una amiga que se llama Andrea Caristo, que trabaja en la Universidad Mayor ahora. Y el nemátodo tiene muchos beneficios que también tienen los anteriores. Primero, se alimenta de bacterias también, digamos, que es algo importante. Es completamente transparente. Uno puede ver todos los órganos completamente, diferentes comportamientos que pueden ser estudiados. Vean aquí, es completamente transparente. Uno puede observar las células. En este caso hay dos, pusieron una hermafrodita y una célula y un macho, digamos. Fíjense que increíblemente las células, la gracia que tiene C. elegans es que uno sabe exactamente el número de células que tiene. Tiene 1033, 1031 células somáticas en el caso de que sea macho y tiene 959 en el caso de que sea hermafrodita. Y la gracia es que solamente tiene 302 neuronas. Los humanos tenemos aproximadamente millones de conexiones. Acá son solamente 302. Y se conocen todas las conexiones y las interconexiones que genera cada neurona en cada linaje celular. Entonces, uno puede tocar esta neurona sensor y saber que esa está conectada a tal neurona motora, etcétera, etcétera. Uno puede tener completamente un fenotipo asociado a un circuito neuronal completamente conocido. Es una cuestión fascinante. Y entonces, la gracia es que, bueno, tiene este tipo de comportamiento, uno puede hacer los ensayos esto de tacto, digamos, si lo toca él hace un movimiento clásico que se retracta, etcétera. Y esto es una cosa fascinante, no sé cómo lo hicieron. Tuvieron que apuntar los láseres y fíjense cómo termina el video, digamos. Esos son, por supuesto, C. elegans verdes, digamos, y hacen una carita feliz. Pero es impresionante. Hay uno de Harlem Shake, no sé si conocen de Harlem Shake, que es un video de YouTube que es viral. Mira, eso es increíble. Yo creo que apuntan los láseres para que vayan. ¿Cómo lo vienen a hacer? Bueno, para un microbiólogo que trabaja con una célula, se imaginarán que esta cantidad de células es un problema, digamos. Por lo tanto, como les digo, gracias a mi amiga Calisto, digamos, podemos... y lo otro que tiene, la gracia que tiene trabajar tanto con dicti y también con C. elegans y con zebrafish, es que la comunidad de personas que trabajan es fascinante, ¿sí? Todo el mundo comparte todos los mutantes, todo el mundo comparte todas las líneas celulares. La base de datos, el Open World es una cosa pero fascinante. Uno ordena y al día tiene el mutante FP fusionado al gen que tú quieras. Es decir, es una comunidad muy abierta y es muy ventajoso trabajar de esa forma, digamos. Sobre todo para las personas que estamos iniciando en esto, digamos. Entonces, como les decía, C. elegans también se alimenta de bacterias. Aquí la misma historia. En vez de darle bacterias, Escherichia coli o Bifisti, que es la caviar que come todos los días en el laboratorio, le damos las bacterias nuestras, digamos, que no le gustan mucho y que tienen problemas. Entonces, solamente para demostrar el ciclo de vida, este es el ciclo de vida del nemato, pero lo importante quiero que llamen la atención en esta parte, que en este momento del ciclo de vida, después de casi un día, él tiene que tomar una decisión. Si continúa a su adultez o si forma un fenotipo que se llama Dauber, que es que el nematodo cierra la boca y puede estar durante meses en ese estado y es capaz de resumir después el E4 en el caso de que las condiciones sean favorecidas. Ese fenotipo de Dauber está súper estudiado porque tiene que ver con longevidad, con lifespan, etcétera, etcétera. Y hay muchas personas que han estudiado este fenotipo. Y lo único que se sabe que induce el fenotipo es cuando la comida está mala o cuando hay muchos nemátodos, etcétera. ¿Ya? Eso es lo único que se había demostrado hasta ahora que era capaz de inducir ese fenotipo. Pero como les digo, este fenotipo está súper estudiado, lo regula el pathway de insulina, que es el mismo sistema inmunológico en principio que regula después todo el sistema en vertebrados, etc. Se sabe todo, ¿ya? Y también se sabe lo mismo que habíamos visto. Si uno crece la pseudomonas en diferentes niveles de fosfato, la bacteria es capaz de matar entonces al C. elegans de forma diferencial. Ahora, cuando vimos los experimentos esto lo publicaron hace como solamente 3 años, la amiga mía vio que era demasiado, digamos, porque era como era que maltrataban mucho el nemato fíjense, solamente muere cuando al nemato lo tienes hambriento y lo pones en bajo fosfato, así, todo mal, digamos. Así, la bacteria viene pero así y el nemato está con hambre, digamos. Entonces, hicimos los experimentos, logramos reproducir todo esto, pero
estoy apurado, les voy a resumir. PPK1 era la misma historia, era muy virulento, y PPK2 era mucho más virulento que la PPK1. Pero lo que más nos sorprendió es esto que demostramos. Aquí sí no se ve nada. Pero bueno, aquí van a tener que creerme ahí que están los núcleos celulares de la... Lo que demostramos es que en la segunda generación, en el L2, el nemátodo cierra la boca y aparece el fenotipo de agua. No aparece en la primera, y lo demostramos acá porque la señalización, que esto hicimos una función transcripcional de las FP con DAS16, que es la proteína que va al núcleo cuando se activa el fenotipo, digamos, ocurre después de que tenía el timing para tomar la decisión. No sé si se acuerdan de la diapo anterior que hemos visto, que tiene que tomar la decisión acá. Y la señal claramente aparece después, digamos. Por lo tanto, se le pasó la vieja, digamos. Entonces, pero la gracia es que lo que hemos descubierto es que a la segunda generación le transmite, la cosa está mala, cierren la boca. Entonces, eso es completamente novedoso. Le estaba mostrando ayer que me los negaron de Nature, digamos, pero bueno. Terrible, pero bueno, no voy a hablar de eso. Y la gracia es que, bueno, no voy a entrarle pero hemos demostrado que de alguna forma todos los small RNA, todo este mundo de non-coding genome RNA tiene que ver con la señalización de cómo el F1 le dice al F2 cierren la boca. Entonces estamos haciendo toda la ómica con Víctor Ambros, digamos, que todo el mundo dice que hace el premio Nobel, digamos, en esta universidad de Massachusetts. Él estuvo en Chile hace poco, vio nuestros datos, le fascinó, tiene colaboraciones con mi amiga. Así que estamos haciendo todas estas condiciones de nuevo. No lo voy a entrar en detalle en estos experimentos, pero todos estos son mutantes que de alguna forma demuestran que no toda la vía de señalización del RNAi está relacionada con la formación de Dagger, pero mutantes de eso no son capaces entonces de aparecer este fenotipo. Entonces, estamos demostrando por primera vez que hay una evasión, no voy a entrar en detalle, que ya estaba propuesta, nosotros no fuimos los que la propusimos, nosotros somos los primeros que la demostramos, digamos, que hay diferentes formas que un organismo tiene para evadir un patógeno, ya sea mediante cuestiones de quimiotaxis, de olor, pero también mediante esta vía de DAS16, que es el factor transcripcional que yo les mostré todas estas fotitos verdes lindas, que pudiera estar de alguna forma relacionado con la evasión de patógenos, permitiendo de alguna forma que el animal cierre la boca y no coma para que no la mate. Es un mecanismo bien instintivo que por supuesto nos tenemos nosotros los humanos cuando olfateamos algo y no nos gusta, no comemos, digamos. Bueno, el nemátodo de alguna forma quizás hace lo mismo, cierra la boca cuando las condiciones no son buenas, digamos. Y lo hemos demostrado que la gracia es que aparece en la segunda generación, digamos. Entonces estamos haciendo todos los experimentos para ver cómo demostramos todo esto, digamos, porque es bien complicado, digamos. Entonces, para terminar, fíjense que les dije que en el nemátodo, en una ameba y en el zebrafish, PPK1 y PPK2 se comportan igual, digamos. Y PPK1 no es virulento y PPK2 es mucho más virulento. Y este PPK2 no se sabía nada, digamos, pero el PPK1 era lo mismo que había ocurrido entonces en modelos superiores, tanto murinos como en drosófilos. Por lo tanto, lo que es válido para la ameba en este caso es válido para el ratón. No estoy diciendo que todo sea igual, pero en este caso nos permite, digamos, tener un sistema para poder ensayar unas moléculas, que es lo que queremos, digamos. Por lo tanto, espero haberles creído, digamos, informado de que realmente los poligofatos son un buen target para la síntesis de antibióticos, digamos, que la virulencia depende de cómo esté uno y cómo esté el otro, si no, no se puede observar, digamos, de que lo que es válido para coli, o al menos por una ameba, es válido o puede ser válido, digamos, para un ratón, digamos. ¿Y cómo sobrevivir en un laboratorio chico? Entonces, tiene que ser así, digamos, tiene que ser con muchos colaboradores, con muchos servicios. Yo hago genómica funcional, hago microarreglos fenotípicos, hago proteómica cuantitativa, pero nada de eso no puedo hacer en mi laboratorio, digamos, no tengo espacio. Puedo hacer cosas muy lindas con peces, con amebas y con dípteros, porque créanme que se crece en una placa PET, digamos. Y es muy fácil tenerlo en un laboratorio, digamos. Hay que tener buenos colaboradores y buenos amigos, esos son todos los colaboradores que de alguna forma han trabajado. Con Cliff hacemos todo lo de Salmonella, con Andrea hacemos todo lo de C. elegans, con Miguel hacemos toda la parte de los peces. Bueno, estas cosas algunas ni las he hablado, digamos. Con el Ben hicimos todo lo de los mutantes de evolución dirigida. En Alberto hacemos la proteómica, con México hacemos todos los microarreglos y con California hacemos los microarreglos fenotípicos que apenas
les pude mostrar. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado. Pregunta para Francisco. Sí. Pregunta general. En realidad, bueno, me gustó mucho tu presentación. Para mí que trabajo en patogenicidad bacteriana, en varias cosas me hicieron mucho sentido. Pero yo venía pensando también que iba a hablar del modelo animal ratón, que es el que más nosotros trabajamos. Chuta. Pero pero re No es interesante. simple el trabajo. pero a lo que voy es que cuando tú demuestras algún fenómeno con alguno de estos modelos, ¿es necesario pasar después por el modelo ratón o tú ya... Sí, no, yo para mí es completamente necesario. Digamos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, yo tengo mi colaborador Carlos Santiago, él trabaja con librerías de mutantes que son miles de mutantes. Entonces hay algunos experimentos que no pueden utilizar miles de ratones para tratar de infectar la librería, para hacer ensayos de competencia, para ver cuáles son aquellos. Entonces, lo que se puede hacer, y es lo que justo propuso ahora, es hacer una preselección de cuáles serían los mejores candidatos en este tipo de modelos animales, que se pueden hacer ensayos de competencia, se pueden ver internalización en macrófagos, etc. Y después entonces, con un set más limitado, uno puede aprobarlo en modelos animales, digamos, en murinos o en otro tipo de células, etc. De hecho, una de mis tesis ahora en los estudiantes va a ser en salmonela. Ella va a trabajar en dicti, va a trabajar en cebra y va a trabajar en ratón, digamos. Ratón, por supuesto, lo va a hacer en otro lugar porque yo no tengo condiciones, pero vamos a tratar de ver precisamente cuál es el denominador común, cuál es el set que se necesita tanto para uno o para otro y cuál set es específico, digamos. Porque eso es un poco lo que la gente que trabaja con salmonela está tratando de... ¿Por qué este solamente ataca al gallo y no ataca al humano, digamos? ¿Por qué este ataca a todos, digamos? Entonces, la búsqueda esa de genes, yo lo que propongo es que es mucho más fácil hacerlo de esta forma en una etapa inicial, digamos. Y también en etapas que no se puede hacer en murinos. Si en murino no puedes ver el macrófago vivo internalizando una bacteria. Acá sí. Acá la puedes ver. Acá en el pez cebra tú puedes anestesiar al animal y observar en vivo lo que está pasando. Y todas estas fotos que yo les mostré son en vivo. No es un corte que yo le hice al animal para ver la fluorescencia. No. Estamos viendo en vivo el animal. En el caso del ratón, para demostrar tendría que hacer corte histológico o hacer otro tipo de experimentos. Hay alguna gente que lo puede observar en vivo, algunos marcadores, pero ese laboratorio sí no lo tenemos, digamos. ¿Sí? Para complementar y como imagino que Sí, perfecto. interesado en preguntar. Claro, las 3R, excelente, reducir la cantidad de animales y fue fantástico. Sobre todo pensando que tenemos muchos detractores, ¿no es cierto?, del uso sobre todo en animales como ratón u otro. Pero hay problemas acá de este tipo de personas que andan ya, ¿no es cierto?, viendo que tú estás trabajando en laboratorio. Si tú trabajas con algunos de estos modelos, ¿te seguirían igual? ¿Han tenido problemas personas que trabajan en este modelo versus los que trabajan Yo creo que no, sí. ¿Tiene algo de información? Yo creo que a mí, de los peces, de la meba ya, yo creo que ya por la meba no me vayan a... No creo que me vayan a molestar por la meba, digamos, ni por un nemátodo. Por los peces, puede ser, digamos. Si el bioterio que tenemos es de peces y hay problemas, digamos. Ahora, uno lo único que puede en esos casos es realmente demostrar con cuántos animales trabaja, cuál es la ética, pues yo incluso los cebras no tienen receptores de dolor, digamos, por lo tanto ya incluso éticamente no tengo ningún problema, digamos, no les duele lo que yo le hago, digamos. Pero uno anestesia a los animales, los sacrifica de alguna forma, digamos, pero lo que hay que hacer en la comunidad es demostrarle por qué trabajamos con el número de animales que trabajamos, por qué son necesarios esos números. Bueno, y ahora en CONICET está mucho más restrictivo, no tiene que decir cuál es el número de animales con los cuales trabaja y justificar por qué, digamos, yo no puedo poner ahora que trabajo con 5.000 ratones, no, pero ¿por qué 5.000 ratones y no 50, digamos? Entonces, yo siempre voy a decir que es necesario pasar a modelos animales superiores porque es así, digamos, hay cosas que pueden ser que ocurran acá que no ocurran allá, digamos. Pero sin embargo, por ejemplo, hace poco salió el paper de fibrosis quística en zebrafish, es decir, la misma mutación que tienen los pacientes que tienen fibrosis quística, la misma mutación que tienen los pacientes de fibrosis quística, en un morfante en el pez cebra, es decir, una especie de mutante, tiene el mismo fenotipo, es decir, es susceptible a ser atacada por pseudomonas biblioglobulinas, y solamente con esa, no le pasa con las demás patógenos. Entonces, hay cosas que pasa que, yo les decía, la misma estrategia que la bacteria encuentra mucho más nemátodos y amebas en el suelo que macrófagos, digamos. Por lo tanto, los mecanismos que tiene para evadirlo son los mismos que utiliza después en un macrófago. Ahora, evidentemente, uno si tiene una prueba en humano va a tener que después pasar por ratones.
y seguir en diferentes otras fases, digamos. Pero, ojo, se pueden hacer muchas cosas bonitas en este tipo de sistemas y son válidas, digamos, es decir, al menos a gran escala. Yo puedo probar ahora miles de moléculas. ¿Cómo lo puedo hacer en ratón? Imagínese usted. Es imposible. Sin embargo, yo pruebo miles de moléculas y me quedo con las 2 o 3 mejores, ya esas entonces las pruebo en ratón. En un modelo, no sé, de esa forma esto vale, digamos. ¿Entiendes? Tengo 2 consultas. Una es una duda en cuanto, usted dijo que en el agua ponía una cantidad de inóculo de bacterias, puede infectar después en el nemato. Sí. ¿Cómo puede garantizar que esa de nemato se ocupó 10 nematos, todos tengan, entre comillas, casi la misma cantidad de unidades formadoras de colonia, no sé, la cantidad de bacterias que pueden estar inoculadas cada uno? ¿Puede alguno ya atrapado más, otros menos? ¿Le varía un poco el resultado? No sé si me explico. Sí, en el caso de C. elegans no creo, digamos, porque al final uno pone, es decir, en este caso es un plato, hay 10 a la 10 células, digamos. En el caso de Zebrafish, sí yo pongo una cantidad de células controladas, yo lo que controlo es que el número de células, que las bacterias de alguna forma no me mueran durante las 24 horas que hago el experimento, digamos, porque así no es que estoy viendo que mata menos, sino que la bacteria se muere, digamos. Pero probabilísticamente la comida, si todos los peces abren igual la boca y se alimentan pero no puede garantizar usted que tenga la misma cantidad el que está al lado al momento de hacer el experimento y después hacer todo el... Es que yo creo que comen lo mismo, digamos. Si me fuerzas a preguntar, yo creo que es imposible ver cuántas bacterias comen, digamos. Ya. Entonces no hay seguridad. Porque aparte que uno pone los mismos, uno puede poner... Hay unos experimentos que nosotros hacemos bien lindos, digamos, que lo hacemos en la placa, hacemos unos food choice, digamos. Ponemos el nemato en medio y le ponemos una bacteria acá y otra acá. Entonces ponemos 10 nematos y vemos cuántas se mueven para acá y cuántas se mueven para acá, digamos. Es como una especie de preferencia, digamos. Sí. En este caso no hay problema, porque le puse la misma comida a los dos y tengo el control en la misma placa, digamos, por lo tanto están comiendo igual, digamos. Y entonces ese tipo de experimentos lo hacemos, pero yo creo que mayormente no varía. La segunda consulta, en la parte que decía cuando el nemato cerraba la boca por las condiciones adversas en el ambiente, ¿era un nombre que usted le asignaba? ¿Cuál era el Dauer, fenotipo. Dauer, diapausa se llama aquello. ¿Es lo mismo que la hipobiosis? Lipobiosis, no sé. ¿Lipobiosis? ¿Qué cosa es lipobiosis? Tiene un estado de adversidad del nemato, ¿cómo se llama? Pues se ponen más lentos para poder sobrevivir. No comen nada, aguantan un medio inhóspito. Debe ser lo mismo entonces, digamos. Esa era la consulta. Debe ser el mismo, digamos. Esto se llama diapausa en general. De ahora, el alemán que lo descubrió se llama Dauer y lo pusieron Dauer, digamos. Esa era la consulta. Pero es una diapausa que existen hasta en las células madres, digamos, existen diapausas, digamos. Es como especie de controles, digamos, checkpoint, digamos. ¿Qué hago aquí? ¿Sigo para acá o voy para acá? Digamos, algunas decisiones que tiene que tomar. Pero en este caso es muy importante porque el nemato realmente, esta cuestión de la diapausa ha sido muy estudiada y realmente los papers son de monstruos, digamos. Y por eso de Nature es terrible, digamos, porque lo mandamos y uno primero no lo revisaron, que ya para Nature, que te revisen el artículo ya casi para estar celebrando, digamos. Y uno de los revisores nos dijo que el paper era una cuestión increíble, digamos, que había que quizás retomar el inglés y otro nos dijo que habíamos interpretado completamente erróneo la figura 1 y por ahí todo el paper estaba mal. Así nos lo dijo. Y bueno, sonamos, digamos. No nos quedó otra, sonamos, digamos. Así, pero nos dijo que no puede ser que uno me diga que es fantástico y otro me diga que interpretamos todo mal. Porque además nos lo dice así, digamos. De hecho, el editor dice, bueno, ¿sabes qué? Pues como este te dice que esto no puedo aceptar, digamos. Una cosa de loco. ¿Cuánto tiempo le tomó todo esto que hice el primer? ¿Todo esto que mostré acá? Sí. A ver, con el pez y Pseudomonas llevamos 2 años y medio, diría yo. Con Salmonella llevamos menos de un año. Llevamos muy poco, digamos. Y con la ameba llevamos un año también. Ameba y Salmonella es lo que menos le hemos tirado el diente, digamos. A pez y a Pseudomonas llevamos como 2 años y medio, aproximadamente. Se ve harto trabajo. Primero, gracias por lo ameno de la presentación. En la evolución, los experimentos de evolución dirigida, que se suponía que seleccionaba, ¿no es cierto?, un nuevo genotipo. ¿Han hecho la etapa inversa, es decir, estos nuevos genotipos, ponerlo ahora en presencia de los fosfatos? Porque los crecieron en carencia de fosfatos. Claro, es un mutante FOU crecido en carencia de fosfato
y están seleccionados por un fenotipo contrario al parental, por decirlo de alguna forma, digamos así. Parece que acumulan más pirofosfato, tienen una forma como... acumula más pirofosfato que el parental. Entonces lo seleccionaron precisamente por algún fenotipo que fuese diferente a la generación 1, digamos. Y en ese caso, por sabes que no hacen lo que dices tú, digamos. En el sentido que hay reversión. De que haya reversión de para ver si hay realmente evolución, porque si no puede ser evolución cuántica o... Sí. Buena pregunta, no sé si, claro, me puede poner un exceso fosfato y que no lo requiere. No sabes si... No lo hemos hecho, digamos. Así, y en el de Coli no lo hicieron tampoco, digamos. Francisco, excelente el tema del modelo de la charla, me agrada bastante. Hacia el meollo del problema ahora, que es el tema de patogenicidad. Las mutantes PK2, esas no se utilizan en GNP. Ese es el tema, porque esa es la principal. Claro, exactamente. ¿Hacia dónde apuntas o a dónde piensas tú que va el tema de mayor virulencia? Porque Mira, hay dos cuestiones asociadas con esto, o tres en realidad. Una es el tema que plantea el fierro, el fosfato y la expresión génica. La carencia de fosfato se dispara y con FOE hay actividad pligotrópica. Entonces, ¿a dónde está apuntando usted? Mira, mira que la pregunta que me estás haciendo me la he hecho 1000 veces, digamos, porque para nosotros fue muy sorpresivo, digamos, realmente. Los bietas genes no se parecen mucho, PPK1 y PPK2, realmente. Sí. De hecho, en el mutante PPK1, la PPK2 da cuenta como un 30% de lo que decía. La PPK2 es capaz de reemplazar a la PPK1. En el PPK2 está activa PPK1, ¿cierto? Está activa PPK1. Por lo tanto, hay polifosfato. Exactamente. Y algo que se llama carrera es no todos los microorganismos tienen PPK2, digamos, solamente San Moreno no tiene, San Moreno tampoco. Solamente algunos tienen un parálogo del PPK2, digamos. Yo creo que es un problema de la mensajería secundaria, porque el GTP es muy importante con los alarmones estos, el PPGPP. Yo creo que tiene que ir. Es avirulento completo. Y otra moraleja acá, digamos, hay que apuntarle al PPK1, no le puede apuntar al PPK2 porque si no... ¿No hay gente que el PPK2 parece una bioverdina baja también? No, tiene todo alto. El PPK1, el único que tiene es bajo en bioverdina. Y el PPK2 tiene todos altos, biosanina, bioquelina, y aunque no lo cuantificamos por proteómica, nos dice que el por eso, si son todos los hidróforos, tiene que ser una cuestión de un regulador, digamos. Es lo mismo que estamos, bueno, yo no cansé de decirlo acá, digamos. Cuando hicimos toda la parte genómica funcional y proteómica de mutantes de PPK1, tenemos un PPK1, un PPK2 y el doble mutante de Escherichia coli. Lo que precisamente apuntamos a eso, porque cuando uno hace los análisis informáticos, nos dice que hay problema con la iniciación de la transcripción, con el reciclaje de los factores sigma. Y cuando uno ve quién regula los factores sigma, controla la producción de sideróforos, controla la motilidad, controla la formación de biopelículas, controla sobrevivencia en fase estacionaria. Entonces, lo que estamos apuntando es que lo que pasa en los mutantes PPK de síntesis de polifosfatos es una cuestión periotrópica porque algo pasa en el reciclaje de los factores sigma que permite todas estas cuestiones tan diferentes, porque que no se mueva, que es muy periotrópico, digamos. Sin embargo, la bacteria, por eso es que digo que yo creo que es un buen antibiótico, porque yo creo que hay que cambiar la concepción de los antibióticos, porque esta cuestión de matar la bacteria no está funcionando, porque la bacteria está buscando una forma de sobrevivir. Entonces, es mejor no matarla, porque no lo matamos cuando luchamos contra el PPK1, pero hacer que no sea virulenta. Entonces, así no solamente nos afectamos las demás bacterias que están, y de alguna forma podemos reducir, y en este caso, tiene otro componente que la hace más sensible a otros antibióticos. Entonces, ahí por eso es la aproximación de lo que estamos proponiendo. ¿Qué digo? Pensé aquí en la vida del taxi. Este es ruso. O sea, la 60 es ruso. Este es ruso. Arachó. ¿Me preguntan? Arachó. Sí, profesor. Dígame. ¿Han probado una doble mutante con PPK1 y PPK2? ¿Se puede? ¿Es No posible una viable de eso? Sí, es viable. No lo tenemos nosotros, pero lo estamos, Beni, con el colaborador que tenemos en Sao Paulo, lo estamos haciendo, digamos.
la doble mutante PPK1 PPK2, porque hacer los mutantes pseudomonas no es tan fácil yo en pseudo, y por eso me estoy pasando un poco para salmonela, porque en una semana, estudiante, es decir, se demoró 2 semanas porque enteritidia un poco más jodida. Porque es increíble, porque hay que transformarla con plásmidos purificados en la misma enteritidia, porque si la transforma con un plásmido que viene de Escherichia coli o de Tifimurus, no lo transforma. Entonces es un poco mañosa la enteritidia. Pero en una semana tenemos todos los mutantes, tenemos el PPK, el PPK1, el doble mutante, todos con verde, verde inconstitutivo, inducible rojo, así, es una felicidad, digamos. Y pseudomonas tenemos problemas con los antibióticos, porque es resistente a todo, porque acumula mutaciones secundarias, que es una barbaridad, digamos. Los análisis de complementación son mucho más jodidos, es decir, no es tan trivial como si me dijeran salmonela, te los tengo mañana, digamos, el doble mutante. Pero y ustedes si le dicen que los va a tener en una semana XD, ¿Qué va a pasar? ¿puede especular algún resultado en Yo creo relación que a no va a los ser violento, digamos, porque yo creo que ahí ya te estás pidiendo los dos genes de alguna forma sintetizan por glifosato, digamos. Yo creo que ahí sería no virulento, la apuesta que haría, digamos. Pero va a ser como tendiendo hacia los resultados de PPK1, claro, yo creo que sería el PPK1. De hecho, tenemos los resultados de Escherichia coli. Y si me dejan mostrarles mucho, una diapositiva. En salmonela, en coli tenemos el PPK1, el PPX y el doble mutante, PPK-PPX, no es lo mismo, digamos. Pero tenemos los resultados de eso y el doble mutante se comporta igual que el PPK. Mira, estos son el microarreglo fenotípico. Que aquí lo verde es ganancia fenotípica, quiere decir que el mutante creció mejor o respiró en este caso, porque no es crecimiento, es respiración, que el mutante, que el Walter. Y fíjense, este es el PPK, este es el PPX, esto es bien bonito, porque justo pasa lo contrario que el PPK, digamos. Tendría lógica, digamos, que metabólicamente pasa lo contrario, digamos. Y el doble mutante es casi idéntico al PPK, digamos. Como que es más... Y esto tampoco se lo mostré, pero en coli también, estos son los de sensibilidad. También es más sensible a antibióticos, no tanto como... Por ahí está con el felicol también. Es decir, el mismo fenotipo que tenemos en pseudomonas lo tenemos también en coli, digamos. Y fíjate que este me gusta porque este es un resumen. Esto es lo que tenemos a nivel de transcripción. Esto es lo que tenemos a nivel proteómico y esto que lo damos del elemento matemático. Fíjate que este es el mutante PPK1 neumático. Fíjate, esto es lo que nos dicen los análisis informáticos de cuáles son las vías que están afectadas, cuáles son los factores transcripcionales que pudieran estar dando cuenta de los cambios que estamos observando. Y fíjense, ciclo de Krebs, TCA, FUT-A, TCA, respiración, proteómica, los mismos, y toda la parte de modelamiento matemático nos da lo mismo también. Y en los análisis fenotípicos no podemos cuantificarlo de esta forma porque no tenemos las herramientas para hacerlo informáticamente, pero también tenemos lo mismo. Si estamos viendo fenotipos que esto es lo del modelamiento matemático, estamos viendo que también de alguna forma cambian las mismas vías, lo veas a nivel genómico, lo veas a nivel proteómico, lo veas a nivel fenotípico. Es bien consistente, ¿no? ¿Más preguntas? Cuando tú ensayas un mismo fenómeno, digamos, mutante X, ¿los dos los tres modelos generales en concordancia o dependiendo aleatorios? Mira, hasta ahora en los PPK ha sido concordante, digamos. En los JARO, en la enteritis no tenemos los mismos resultados que en Tifimurus, son diferentes, digamos. Y estamos probando ahora, en pseudomonas tenemos muchas más cosas que en salmonella, digamos. Como les digo, estamos probando ahora como 10 mutantes, como 12 mutantes diferentes de polosensing, formación de biopelícula, mensajería secundaria y de toda la evolución de sideróforos en el pez cebra y en Cielian a la vez, digamos. Y ahí vamos a tener un poco más de mutantes, a ver si se comportan igual en uno y en otro, digamos. Eso todavía no lo tenemos. Y una duda nada más cuando uno pasa en tus clases, ¿no es cierto?, los típicos conceptos de patógeno oportunista, patógeno chico, en realidad no tiene ningún sentido. Bueno, yo lo voy a mandar el review de Casadeval, digamos, él dice que no tiene sentido, digamos. Bueno, Casadeval estuvo en una comisión del gobierno de los Estados Unidos
para que le dijeron, haz una lista, le pidieron así, después del 11 de septiembre, haz una lista con todos los patógenos. Y esos patógenos no se van a poder entrar a los Estados Unidos. Y él tuvo muchos problemas porque dijo, y a la lista, tengo dos listas, le dijo. Una con ninguno o una con todos los microorganismos. ¿Cuál de las dos quieres? Y entonces, claro, a eso no le gustó mucho a la CIA y a la FDA, porque el FBI quiere una lista, entonces, claro, pero ¿te pongo a Saccharomyces o no te pongo a Saccharomyces en esa? Es decir, todos somos oportunistas, entonces. Esa es como la... Es decir, no tiene mucho sentido porque todos los microorganismos encuentran una oportunidad para, de alguna forma, y no solo los microorganismos, también los virus parece que hacen lo mismo, digamos. Es decir, ahora ahí salió hace poco un artículo de los más bonitos de HIV relacionado con el microbioma. Es decir, que yo no estoy diciendo que el microbioma sea el causante del HIV, pero para la progresión, para que una persona que tiene el SIDA, digamos, de que tiene el virus, a que desarrolle el síndrome, hay procesos inflamatorios que son muy importantes. Bueno, descubrieron que los microbiomas, los microorganismos que tienen una persona que tiene SIDA es diferente de los de otros, y son proinflamatorios. Entonces, de alguna forma, encuentran algunos microorganismos, algunos virus, digamos, el espacio, digamos, en determinado oportunismo, digamos, del hospedero, pero claramente siempre va a ser oportunista. Entonces el tema es, si tú, para poder referir, como tú tienes por feo clasificar, tú partes con inmunocompetente, tú partes con un adulto mayor, adulto medio, como clasificamos nosotros, y tú dices, en esta condición, esta bacteria cuando está presente se asocia más con una enfermedad. Claro, es un tema clásico, pero el otro cambia la visión a mirar la relación, tal como tú planteas, hospedador, microorganismo. Claro. Y ahí sí que hay especificidad, incluso porque es patógeno para ti, porque no sea para ti. Claro, claro. Por las condiciones, y ahí el tema del microbioma es una misma. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos preguntas, comentarios o discusión afuera del café para seguir comentando la presentación. Gracias.